A continuación vamos a hablar sobre proyecciones ortogonales, pero estas van a ser proyecciones ortogonales sobre un subespacio vectorial. Recuerden que ya hemos hablado sobre la proyección ortogonal sobre un vector, de un vector sobre otro vector, pero ahora vamos a hablar de proyección ortogonal de un espacio sobre un subespacio, sobre otro espacio, pero de un vector sobre un espacio, perdón. Y esa proyección ortogonal luego nos va a permitir calcular algo que vamos a llamar una base ortonormal. Bueno, ya sabemos que es una base ortonormal, pero lo que vamos a hacer es un proceso que vamos a llamar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, que nos permite convertir una base cualquiera en una base que sea una base ortonormal. Entonces, vamos a ver lo que es una proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio, cómo calcular la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio y luego cómo utilizar eso para un algoritmo que vamos a llamar el algoritmo de ortonormalización de Gram-Schmidt para obtener una base que sea ortonormal a un subespacio vectorial del que ya conocemos una base, pero esa base es una base cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la proyección ortogonal? Bueno, aquí en un teorema nos dicen que existe un único vector X que cumple lo siguiente. Entonces, bueno, ahí está lo que dice el teorema, pero veámoslo gráficamente qué es lo que significa. Lo que dice es que yo tengo, ven que esto de aquí abajo, el plano de aquí abajo representa el subespacio vectorial W, y tengo un vector X que no está en el subespacio vectorial, ese vector X. Si yo proyecto ese vector ortogonalmente sobre el subespacio, lo que voy a obtener es el vector U, ¿verdad? Entonces ese vector U que está ahí es lo que le llamaremos la proyección ortogonal de X sobre el subespacio W, ¿verdad? Ahora, si uno resta X menos el vector U, es decir, X menos la proyección ortogonal de X sobre W, lo que yo obtengo es este vector X menos U, es un vector que es perpendicular al subespacio. Entonces X menos U o X menos la proyección ortogonal de X sobre W le llamaremos la componente ortogonal de X sobre el subespacio W, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La proyección ortogonal entonces es un vector X. De la proyección ortogonal del vector X sobre el subespacio W es el vector U que se obtiene de proyectar perpendicularmente el vector X sobre el subespacio, ¿verdad? Y ya vamos a ver con qué fórmula se calcula, que sería la siguiente. La proyección ortogonal de X sobre W consiste, si W consiste en primero tengo que conocer una base ortonormal de W, entonces yo tengo que tener una base ortonormal de W. Y para obtener la proyección ortogonal de X sobre el subespacio W, yo tengo que multiplicar X por V1 por V1, más X por V2 por V2. Y así voy multiplicando con todos los vectores de la base ortonormal. ¿Sí? Por ejemplo, entonces vean qué fácil es. Aquí me dan B, que es un V1 y un V2. Esos me dicen que son la base ortonormal de W. Y me dan un vector X, que es el vector 1, 1, 1, 1. Y me pide calcular la proyección ortogonal de X sobre W. Es la proyección ortogonal de X sobre W. Esa es la que voy a obtener. Entonces, ¿cómo voy a calcular la proyección ortogonal de X sobre W? Bueno, simplemente voy a esperen para ver si este vector me va a servir. Sí me sirve. Calcular la proyección ortogonal de X sobre W. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, este es V1 y este es V2. Entonces yo para calcular la proyección ortogonal de X sobre W voy a multiplicar el vector X, voy a escribirlo aquí, la proyección ortogonal de X sobre W es agarrar el vector X y multiplicarlo por V1, y lo que me da multiplicarlo por V1, ¿verdad? Y luego eso le sumo el vector X multiplicado por V2 y lo que me da multiplicado por V2. Entonces vamos haciéndolo para que vean. X producto punto con V1, es decir, voy a multiplicar este con este. Vean que multiplicar ese con ese me daría 1 por 1 entre raíz de 2, más 1 por 0, más 1 por menos 1 entre raíz de 2, eso me da 0. 0 por V1, ¿verdad? Más X por V2, el X por V2 me daría 1 por 0, que es 0, más 1 por 1, me daría 1. Y eso lo voy a multiplicar por V2, que el vector V2 es el vector 0, 1, 0. Entonces, bueno, 0 por V1 me daría 0, es decir, este vector me daría 0, 0, 0. Y 1 por V2 me daría 0, 1, 0. Es decir, que eso me da igual al vector 0, 1, 0. Entonces, la proyección ortogonal de X sobre W se obtiene multiplicando X por V1, luego por V1, más X por V2 y luego multiplicarlo por V2. Esa es la proyección ortogonal que me quedaría
de ese subespacio. Ahora, ¿para qué se utiliza la proyección ortogonal? Bueno, la vamos a utilizar para un procedimiento que vamos a llamar el procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt. El procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt lo que consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos una base de un subespacio y que esa base está formada por los vectores U1, U2, U3 y ahí voy siguiendo, ¿verdad? Hasta UK. Esa es una base de un subespacio S, ¿verdad? Donde ese es un subespacio vectorial. Es la base de un subespacio S. Y yo quiero construir una base V1 que va a estar formada por los vectores V1, V2 hasta VK. Tienen que ser la misma cantidad porque es la base. Que esta va a ser una base que va a ser una base ortonormal, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es ir construyéndola. A partir de U1 voy a construir V1, a partir de U2 voy a construir V2 y así voy construyendo. ¿Cómo obtengo el V1? Bueno, el paso 1 es obtener V1. El V1 se obtiene muy fácil. Voy a agarrar el vector U1 y lo voy a dividir entre la norma de U1, ¿no? Eso hace que tenga norma 1. Recuerden que una base ortonormal es una base que ocupamos que tenga norma 1, ¿no? Entonces obtengo el V1, el vector V1 lo obtengo nada más dividiendo U1 entre la norma de U1 y defino un subespacio S1 que sea generado por el vector V1 nada más, que sea generado por el vector V1. Segundo paso, voy a obtener el vector V2. El vector V2 lo voy a obtener haciendo U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1 entre la norma de U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1, ¿no? Vean que S1 solo tiene un vector, entonces utilizo la fórmula de la proyección pero con solo un vector. Y a partir de V2 defino otro subespacio que le vamos a llamar S2 que va a estar generado por los vectores V1 y V2 y así. El tercer paso, bueno, voy a encontrar V3. El vector V3 lo voy a definir como U3 menos la proyección ortogonal de U3 sobre S2 ahora. Y eso va sobre la norma de U3 menos la proyección ortogonal de U3 sobre S2, ¿verdad? Y así es que encuentro el vector V3. Y así continúo, ¿verdad? Si quiero sacar otro vector V4, ahora defino un S3 que sea el vector generado por V1, V2, V3 y hago lo mismo en la proyección pero con el vector V4 para sacar, con el vector U4 para sacar V4. Entonces básicamente es, el vector V1 se encuentra con esta fórmula, el vector V2 se encuentra con esta fórmula, donde esta proyección ortogonal se calcula solo con V1. Y el V3 se calcula con esta fórmula, donde esta proyección ortogonal se calcula ahora con V1 y con V2, con la fórmula que vimos aquí en la proyección anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haremos? Bueno, dice, veamos el siguiente ejemplo. Dice, considere el siguiente subespacio vectorial de R4. Y el subespacio vectorial dice que está generado por estos tres vectores. Estos tres vectores no solo generan, sino que son una base. Lo podríamos verificar que son LI, pero no lo vamos a hacer porque ya todos sabemos cómo verificar que es LI. Estos vectores son una base, entonces este va a ser el vector U1, este va a ser el vector U2 y este va a ser el vector U3. Y me piden que obtenga una base ortonormal. Entonces, si me piden que obtenga una base ortonormal, tengo que utilizar el procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt. ¿Para qué sirve de nuevo? Entonces, si yo ya tengo una base, que es la que tengo ahí con los vectores U1, U2, U3, voy a obtener una nueva base que sea ortonormal. El primer paso es encontrar el V1. El V1 nada más es U1 sobre la norma de U1, según lo que vimos. Es decir, que es el vector 0, 1, 0, 1 sobre la norma. La norma es 0 a la 2, más 1 a la 2, más 0 a la 2, más 1 a la 2, que es raíz de 2. Entonces eso me da 0, 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2. Ese es el vector V1. Y considero ese 1 que es el vector generado por V1, ¿verdad? Ahora, para encontrar V2 tengo que hacer U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1 sobre la norma de U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1. Entonces voy a calcular quién es la proyección ortogonal de U2 sobre S1. Según lo que vimos, la fórmula de la proyección debería ser U2 por V1 y todo eso multiplicado por V1. Entonces, ¿quién es U2 por V1? Vamos a multiplicarlo. U2 es este. Producto punto con V1 es 0 por 0 más 1 por 1 entre raíz de 2 más 1 por 0 más 0 por 1 entre raíz de 2. Eso me daría 1 entre raíz de 2. Y 1 entre raíz de 2 lo voy a multiplicar por V1. Que el V1 es 0, 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2. Entonces eso me daría 1 entre raíz de 2 por 0, 1 entre raíz de 2, aquí daría 0, 1 medio, 0 y 1 medio. Esa es la proyección ortogonal de U2 sobre S1. Ahora voy a hacer U2
menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1. Hagámoslo por aquí. U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1. Entonces, U2, ¿quién es? Vamos a ver. U2 era 0, 1. Voy a escribirlo por aquí. Es 0, 1, 1, 0. Y le voy a restar 0, 1 medio, 0 y 1 medio. Ahí, perdone. 0, 1 medio, 0 y 1 medio. 0, 1, 1, 0. Entonces ven que eso me daría 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 medio es 1 medio. 1 menos 0 es 1. Y 0 menos 1 medio es menos 1 medio. Y eso, para sacar el vector V2, dice que es, entonces es U2 menos la proyección ortogonal de U2 sobre S1, que es ese vector, 0, 1 medio, 0, 0, 1 medio, 1 y menos 1 medio, y lo voy a dividir entre la norma de S. Y la norma de S es 0 a la 2, más 1 medio a la 2, más 1 a la 2, más menos 1 medio a la 2. Eso me da 0, 1 medio, 1 y menos 1 medio. Y todo eso va dividido sobre, vamos a ver qué nos da aquí. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, más 1 cuarto es 1 medio, más 1. Es raíz de 3 medios. Sería, aquí diría sobre la raíz de 3 medios. ¿Verdad? Así. Y todo eso lo dividimos y nos va a dar 0. Daría raíz de 6. Vamos a ver. Eso lo hacemos en la calculadora. Dividan 1 medio. Dividimos 1 medio sobre la raíz de 3 medios. Sobre la raíz de 3 medios. Y eso da, dice, raíz de 6 entre 6. Coma raíz de 6 entre 3, creo que daría ese, 1. Ese creo que daría 1, daría raíz de 6 entre 3. Y este da menos raíz de 6 entre 6. Ese es nuestro vector V2, ¿verdad? Entonces ya tengo el V1 y el V2. Vamos a, este es V1 que está aquí. Voy a poner el V2 aquí para que lo utilicemos ahorita. El V2 me está dando 0 raíz de 6 entre 6, 0 raíz de 6 entre 6, raíz de 6 entre 3 y menos raíz de 6 entre 6, ¿verdad? Voy a dejarlos por ahí, el V1 y el V2, para utilizarlos. Ahora sí, como eran 3 vectores, tengo que encontrar el V3. El V3, a partir de esos dos, defino un S2, ¿verdad? El subespacio S2 es el espacio generado por V1 y por V2, generado por V1 y por V2. Entonces, si yo quiero encontrar el V3 es U3 menos la proyección ortogonal de U3 sobre S2. Y eso va dividido entre la norma de U3 menos la proyección ortogonal de U3 sobre S2, ¿verdad? S2 así. Ahora, el problema es que para calcular esa proyección, vamos a ponerlo por aquí, la proyección ortogonal de U3 sobre S2, como el S2 tiene dos vectores, debo multiplicar el V3 por el V1, más el U3 por el V2 por V2. ¿Verdad? Entonces, el U3 era aquel menos 1, si lo multiplico por V1 me daría menos 1 por 0, más 1 por 1 entre raíz de 2, más 0, más 1 daría 2 entre raíz de 2. ¿Verdad? Por V1. Que el V1 de nosotros era 0, 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2. Ahí está. Más U3 por V2. Entonces el U3, que es este, por el V2, tengo que multiplicar menos 1 por 0, 1 por raíz de 6 entre 6, daría 0. Esa es la ventaja, nos dio 0. Y el 0 va multiplicado por V2, que el V2 es 0, raíz de 6 entre 6, raíz de 6 entre 3 y menos raíz de 6 entre 3. Al multiplicar eso nos va a dar el vector. Raíz de 2 entre 2 daría 2 sobre 2, da 0, 1, 0 y 1. Entonces 0, 1, 0 y 1. 0, 1, 0 y 1, sí. Eso que está ahí, esa es la proyección ortogonal de U3 sobre S2. Ven que me quedó en realidad el mismo, bueno, sí, U3. Entonces ahora voy a hacer la resta. El V3 es la resta de U3 menos la proyección ortogonal. Entonces voy a restar el U3 menos eso es. Si yo resto el U3 me queda menos 1, menos 0 es menos 1, ¿verdad? Luego es 1 menos 1 es 0. 0 menos 0 es 0. Y 1 menos 1 es 1. Y eso va dividido entre la norma, pero la norma de eso es menos 1 a la 2, más 0 a la 2, más 0 a la 2, más 1 a la 2. Ay, perdón, ahí era 0 al final. Aquí era 0.
más 0 la 2, que eso da 1, entonces me queda igual que V3 es menos 1, 0, 0 y 0. Ya tengo ahí el V3, ¿no? Entonces ya voy a ponerlo por aquí el V3 está formado por menos 1, 0, 0 y 0, y ya tengo estos que están aquí, son la base ortonormal, es decir, la base ortonormal está formada por V1, V2 y V3, que es el primer paso que me pedían, de sacar la base ortonormal para el subespacio vectorial. Y luego me piden en la parte B que si W, vean lo que dice, si W es igual a 0, 1, 0, 0, calcule la proyección ortogonal de W sobre S. Entonces yo sé que este es la base de S, una base ortonormal de S. Entonces si yo quiero calcular la proyección ortonormal de W sobre S, que el vectorcillo es W es S, tengo que hacer W por V1 por V1 más W por V2, perdón, más W producto punto con V2 más W producto punto con V3 por V3, ¿no? Entonces el W que es el vector 0, 1, 0, 0 lo multiplico por este, vean que me daría 0, 1 entre raíz de 2, 0, 0, me daría 1 entre raíz de 2, y eso lo multiplico por V1 que es 0, 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2, ok. W por V2, es decir, lo multiplico por este, 0 más raíz de 6 entre 6, 0 y 0, me da raíz de 6 entre 6, y lo multiplico por el mismo vector V2 que es 0 raíz de 6 entre 6, raíz de 6 entre 3 y menos raíz de 6 entre 3, más el vector W multiplicado por V3 me daría 0 más 0 más 0 da 0, y lo multiplico por V3 que es menos 1, 0, 0 y 0. Vean que si desarrollo eso me va a dar, aquí me da 0, 1 medio, 0, 1 medio, aquí me da 0, se me daría un sexto, se multiplico 6 sobre 36, me da un sexto, aquí me daría 6 sobre 18, un tercio, y menos un sexto, y el otro da 0, entonces sería solo eso. Al sumar eso me da 0, un medio más un sexto sería 3 sextos más un sexto, son 4 sextos, son 2 tercios, un tercio, y sería 3 sextos menos un sexto, un tercio y un tercio. Ese que está ahí es la proyección ortogonal de W sobre S. Ahora me piden que determine W2, determino W2 tal que W es igual a W1 más W2. Bueno, entonces el W2 nada más, eso lo vamos a obtener. El W2, ¿quién sería? Si lo despejo de aquí, es W menos W1, pero ya sabemos que W1 es la proyección ortogonal, entonces ese W2 es esa resta que está ahí. El W2 dice que sería entonces restar W menos W1, es W menos W1, pero W ¿quién es? Es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, y le voy a restar este que es W1, que es la proyección, 0, 2 tercios, 1 tercio y 1 tercio. Si resto eso, me va a quedar 0, 1 menos 2 tercios son menos 3 tercios, me da 1 tercio, 0 menos 1 tercio da menos 1 tercio, y 0 menos 1 tercio da menos 1 tercio, ¿verdad? Ese que está ahí. Ven que si yo resto W menos su proyección ortogonal, me da un componente que es ortogonal. Si lo divido entre la norma, tendría norma 1. Y quiere decir que estos tres vectores, este y este dividido entre su norma, debería ser igual a una base ortonormal para R4, que es lo que me están pidiendo aquí.